El nombre de la mesa es Miradas a la Antropología Visual, Cine, Semiótica y Estética. Ya de alguna manera este nombre trata de englobar las diversas temáticas que van a ser tocadas por los distintos invitados. Contamos, como ya había dicho Nicolás, con la presencia de Margarita Alvarado, Pedro Meje y Gastón Carreño. Cabe mencionarles a los invitados que cada expositor, cada ponencia, tiene una duración de 30 minutos, ¿ya? Y luego, finalizadas las 3 presentaciones, viene un plenario de 30 minutos, ¿ya? Para poder contextualizar un poco la obra y también los currículums de los invitados que traemos a este coloquio, voy a leer brevemente una ficha sobre cada uno de ellos, ¿ya? Margarita Alvarado, diseñadora, Universidad de Chile, licenciada en Estética, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Academia del Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como docente e investigadora en la línea de etnoestética, arte y culturas indígenas, americanas y chilenas, imaginarios, imágenes y representación de los nativos americanos, fotografía e identidades étnicas americanas. Destaca su participación como presidenta del Comité Nacional de Conservación Textil, además de sus labores como investigador colaborador del Museo Nacional de Historia Natural, y ha escrito diversos catálogos para muestras en Chile y el extranjero, y ha sido además editora de variadas publicaciones sobre fotografía patrimonial, como también ha dirigido proyectos de investigación sobre fotografía y representación de las alteridades. Sobre Pedro Meje, antropólogo, menciona Antropología Sociocultural de la Universidad de Chile, se ha especializado en las áreas de la etnolingüística y semiología. En la actualidad es profesor del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en cátedras de Antropología, Etnolingüística y Comunicación y Semiótica. Entre sus publicaciones destacan sus libros Arte Textil Mapuche, La Imaginación Araucana y Fotografías Mapuches siglo XIX y XX, Construcción y montaje de un imaginario. Por último, Gastón Carreño, antropólogo, Universidad de Chile, diplomado en Periodismo y Crítica Cultural, Universidad de Chile, magíster y realizando sus estudios de doctorado, si no me equivoco, claro, candidato a doctor, estudios latinoamericanos, Universidad de Chile. Actualmente es académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y coordina el núcleo de Antropología Visual de esa casa de estudios. Además, es director de la Revista Chilena de Antropología Visual. Ha realizado investigaciones Fondesit en fotografía y cine sobre pueblos indígenas. También ha participado en la realización de una serie de videos sobre la identidad en Chile y ha dirigido 2 documentales sobre la cátedra de ballenas en el Golfo de Arauco. ¿Qué dije yo? Cátedra. ¿Cátedra? Cacería de ballenas. No, cátedra de ballenas no, un poco difícil. Puede ser una estudiar los congrios ahí también. Bien. Bueno, solamente cabe mencionar que el orden va a comenzar Margarita, ¿ya? Luego Pedro y finalmente Gastón. Y les pedimos a los asistentes que puedan apagar sus celulares, ¿no?, para poder desarrollar de manera adecuada las ponencias. ¿Bien? O sea que yo me quiero sentar ahí para pasar mi power. Perfecto, sí, si quieres yo te las puedo pasar. No, prefiero yo. Perfecto. Así se coordina la profesora. Ok. ¿Te quieres sentarte acá? Si quieres puedo usar este. Te puedo tomar este. Bueno, mientras se abre el Power, buenos días. Quiero agradecer especialmente a los organizadores de este evento de Territorios de la Imagen en Ciencias Sociales y felicitarlos porque reiteran en la realización del mismo
Ojalá puedan seguir habiendo muchos más a lo largo del tiempo y que puedan convocar también a muchos otros profesionales y estudiosos de estos temas. Ya adelantaba Nicolás que nosotros somos un equipo que tenemos ya cerca de 12 años de trabajo en conjunto y este seminario justamente enmarca dos aspectos de lo que ha sido nuestro trabajo. Por un lado, lo interdisciplinario, en el sentido de cooperación metodológica, teórica, de áreas como la antropología, la estética y la historia. Y por otro lado, el estudio de la imagen, en este caso, en la fotografía sobre ciertas alteridades indígenas, fundamentalmente de Chile, pero también de América Latina. El análisis en el marco de las ciencias sociales de lo que se denomina fotografía como sistema de representación y producción cultural asociada a diversas formaciones discursivas ha permitido dos aspectos. Por un lado, la comprensión e interpretación de diversas modalidades de representación de ciertas alteridades indígenas en diferentes épocas y contextos, y por otro lado, ha hecho posible la reflexión acerca de cómo estas imágenes fotográficas han participado en la construcción y el montaje de ciertos imaginarios de esas alteridades indígenas. De esta manera, estos imaginarios representados en corpus de fotografías de poblaciones nativas de América del Sur han sido abordados de las más diversas perspectivas teóricas y metodológicas propias de la estética, la antropología, la semiótica y la historia. Vamos a hacer un pequeño recorrido que nos permite posicionarnos en algunos de estos enfoques. Las relaciones entre fotografía e identidad étnica, el papel que ha jugado la fotografía en la construcción de ciertos imaginarios, los tipos de sujetos históricos y alteridades fotografiadas, donde se insiste en el análisis de estas fotografías enfocadas sobre el sujeto, las modalidades y paradigmas estéticos utilizados en la producción fotográfica de grupos étnicos y poblaciones indígenas americanas, con sus respectivas representaciones. Y en una perspectiva más histórica y etnológica destaca la obra de Rodolfo Casamiquela de los Pehuenches, de recopilación iconográfica de los Pehuenches, y también del extremo sur de Prieto. También hay estudios monográficos de autor, históricos también, recopilaciones históricas, el papel que ha jugado la fotografía en la reconstrucción de hechos históricos, obras monográficas de autor, como Guido Bogiani, que es un fotógrafo que estuvo en el Chaco trabajando muchos años a fines del siglo XIX, y recopilaciones, registros de recopilaciones de autores chilenos, y por supuesto dentro de un marco más amplio la fotografía de los indígenas como en el plano de la producción fotográfica de América Latina, en la famosa obra, por ejemplo, de Erika Bilite. Considerando lo planteado, nuestro objetivo principal es exponer algunas reflexiones sobre ciertos aspectos en cuanto a la producción y circulación de imágenes fotográficas de mapuches, fueguinos, selknam, cahuéscar y yámana, y andinos, aymaras, quechuas y atacameños, que han contribuido a la conformación de diversos imaginarios de estas alteridades visuales. En ese sentido, obviamos las fronteras republicanas, considerando que fueron instaladas tardíamente y que en términos de la producción fotográfica muchas veces estas imágenes trascienden esas fronteras. Nuestro planteamiento es que la fotografía es una representación propia de nuestra cultura, que opera como sistema convencionalizado de representación visual de acuerdo a determinadas modalidades que participan en la construcción visual fotográfica de estas alteridades indígenas. Estamos utilizando el término alteridad en sentido que lo plantea Crotz, ¿no? Así, la capacidad de mímesis de la realidad que tradicionalmente se le ha atribuido a la fotografía queda definitivamente cuestionada. Siendo la fotografía un sistema convencionalizado de representación, su capacidad de mímesis entonces puede ser cuestionada. Planteamos que en la representación fotográfica de estas alteridades de los indígenas chilenos se produce lo que hemos denominado un dentro y fuera de cuadro, es decir, una presencia y o ausencia significativa de diversas etnias y sujetos. Así, ciertas modalidades de representación fotográfica operan bajo una estética de visibilización e invisibilización de determinados sujetos, lo que ha influenciado, determinado y condicionado la construcción de los imaginarios que hablamos. Aquí tenemos el ejemplo de un autor que fotografía estos tres grupos distintos y ustedes se fijan que las modalidades de representación que asume como fotógrafo son totalmente diferentes.
Metodológicamente, como la fotografía es un sistema convencionalizado de representación visual, se plantea una estrategia de lectura e interpretación desde la producción fotográfica, siguiendo los planteamientos del formalista como Salkowski, una reflexión hacia el interior de la fotografía como medio expresivo y sus particularidades estéticas. Y del punto de vista de la circulación fotográfica, siguiendo a los postmodernos como Tack, Birkin y Sekula, quienes plantean una reflexión hacia los contextos discursivos que contienen la imagen, lo cual determina o condiciona sus significaciones. Desde esta perspectiva teórica, cada imagen fotográfica se constituye en un fragmento arrancado de la realidad por un operador, el fotógrafo, producido de acuerdo a dispositivos y procedimientos visuales propios de su condición de sistema convencionalizado, que adquiere determinadas significaciones según el contexto iconográfico y social en que se está actualizando. Respecto al concepto fuera de cuadro, en el ámbito de la fotografía y el cine, es un término que define aquello que en una imagen queda fuera del campo visual que abarca el ojo lente de la cámara. En el ámbito de los estudios de la imagen en las ciencias sociales y más exactamente en la antropología, este concepto fue acuñado por el doctor Pedro Meje para definir el efecto de desplazamiento al que han sido sometidos los indígenas del desierto y el altiplano, que los deja fuera de cuadro en cuanto a la producción fotográfica del mundo andino. En el contexto de nuestro trabajo, utilizamos este fuera de cuadro, combinando estas dos acepciones para definir una estrategia de representación fotográfica que podemos ver reflejada en diversas imágenes. Dentro fuera de cuadro, entonces, se define como la dialéctica que se produce respecto de lo que ha sido o no fotografiado. Marca una relación entre estos opuestos que se traduce en un efecto de visibilización e invisibilización de determinados sujetos, escenarios y parafernalias específicas que a veces actúan como índices de etnicidad. Como complemento metodológico se aplica una mirada desde la arqueología visual, acuñada por Edwards, que permite en el acto de excavar, desenterrar y revisar archivos y colecciones, ir estableciendo estratos visuales para hacer relaciones entre sus diferentes modalidades de representación. Respecto de las herramientas, nosotros hemos ocupado en nuestros diversos proyectos la conformación de bases de datos, lo que ha permitido un procesamiento de una gran cantidad de imágenes desde un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista cualitativo, permitiéndonos entonces establecer grupos étnicos, autores, cronología, lugares y años de producción. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo se van articulando y constituyendo ciertos imaginarios de la alteridad indígena representadas en la fotografía chilena. Desde la producción, uno de los aspectos que más llama la atención es que se le ha atribuido a la verisimilitud del registro fotográfico, además de su condición fotográfica, por la amplitud, una verisimilitud innegable, que supuestamente poseen esta fotografía al ser retomadas por los distintos autores. En ese sentido, si nosotros vemos con más atención las fotografías producidas por estos autores, nos damos cuenta que muchas veces los sujetos han sido sometidos a un proceso de vestidura, investidura y despojo que permite al fotógrafo significar esa etnicidad, como en el caso de la fotografía que ustedes están viendo a la derecha de la pantalla, una fotografía de Gusinde que parece haber captado a unos cazadores en la estepa, pero si ustedes se acercan pueden ver inmediatamente que a uno de ellos se le asoma la pretina del pantalón occidental. O sea, evidentemente es un montaje que ha realizado el fotógrafo buscando justamente esos índices de etnicidad. También en este otro tipo de imágenes donde el fotógrafo busca destacar ese alto despojo de su indumentaria tradicional al que ha sido sometido a los indígenas, transformándolos en vestigios de lo que fueron como cazadores canoeros. Y por último, aquí tenemos un claro ejemplo de investidura donde los fotografiados en dos tomas distintas visten su vestimenta tradicional y visten la vestimenta que usan en términos occidentales, digamos. Este último ejemplo nos lleva a otro hecho de que hay una gran cantidad de imágenes donde por la amplitud del registro, como en el caso de Opter-Heffer, se le podría atribuir un barrido, por decirlo de alguna manera, etnográfico eficiente. Sin embargo, nos damos cuenta que, si miramos con atención, al fin de cuentas son las mismas personas que han sido retratadas en distintas circunstancias, pero incluso en el mismo momento. Como ustedes lo pueden apreciar en este ejemplo,
y donde incluso investigaciones nos ayudó a hacer un estudio de rostro con los sistemas que utilizan ellos para el estudio de rostros de personajes asociados a la delincuencia, que nos permite establecer que son las mismas personas que están siendo fotografiadas en distintos momentos. En cuanto a lo fotográfico propiamente tal, vemos que estas alteridades son construidas desde el fotógrafo como operador, quien de acuerdo a la pose y la escena étnica como procedimientos visuales realiza su montaje. Este es el caso de los fotógrafos, por ejemplo, que fotografían en el mundo mapuche, que son fotógrafos profesionales que utilizan los mismos escenarios de la fotografía social de la época para fotografiar a los indígenas, estableciendo estas recreaciones étnicas de parafernalia y vestimenta para buscar justamente esta representación de lo exótico. O en el caso de los fotógrafos viajeros y científicos y naturalistas que tuvieron en Tierra del Fuego, que transforman el escenario natural en el fondo de esa fotografía para realizar las poses y los montajes. Incluso muchas veces coloreando las imágenes para darle un mayor realismo. Y en el caso de los andinos, donde el paisaje se impone sobre el sujeto transformándose en un índice étnico. Veamos ahora cómo se construyen ciertos imaginarios de acuerdo a una estética de la visibilización e invisibilización. Vamos a cambiar el power. Ya. De acuerdo a una arqueología visual, sobre este corpus mapuche, fueguino y andino hemos distinguido tres estratos visuales. Fotografía temprana, fotografía intermedia y fotografía contemporánea, con fechas que son absolutamente arbitrarias de acuerdo a ciertos hechos y eventos históricos, como por ejemplo la aparición de la ley indígena o el tema de la independencia, etc. Estéticamente, desde la producción fotográfica, en la fotografía temprana, vemos que el dentro y fuera de cuadro se manifiesta en este periodo por, en el caso de los mapuches, una gran presencia de índices étnicos en la indumentaria y en la parafernalia que los acompaña. En el caso de los fueguinos, el escenario natural y la indumentaria son los elementos que fijan esa representación visual a través de la captura de ese paisaje natural. Y contrariamente, la invisibilización de los andinos se produce por la ausencia de índices étnicos reconocibles como la indumentaria y los artefactos que podrían acompañar. En la fotografía intermedia se mantiene la invisibilización de los sujetos andinos. Hay una gran cantidad de tomas de paisaje que suplantan la identidad del retratado y el sujeto queda fuera de cuadro por un efecto visual de mimetización, empequeñecimiento, marginación o el encuadre respecto al paisaje, como lo pueden ustedes apreciar en esas imágenes. Y en el caso de los mapuches y fueguinos, se mantiene una notoria presencia indicativa en los encuadres y planos utilizados, resaltando elementos de la indumentaria étnica como trajes y pintura corporal. El registro documental en esta época, en la fotografía intermedia, toma una relevancia fundamental. La idea de captar el sujeto realizando acciones que son reconocibles y propias de su cultura. Y en la fotografía contemporánea, el dentro fuera de cuadro se manifiesta en la que la invisibilización de los andinos se va diluyendo para dar paso a una mayor presencia visual. Los autores contemporáneos realizan sus trabajos bajo la estética del ensayo o el relato visual y del retrato, de la fotografía documental, con un estilo propio y reconocible. Cada autor se hace reconocible en sus modalidades visuales específicas. Contrariamente a los andinos, la invisibilización de los fueguinos comienza a hacerse evidente. Se mantiene la búsqueda de la captura de ciertos índices de etnicidad, indumentaria, paisaje, arquitectura y eventos rituales. Desde la circulación se constituye un imaginario por un proceso de transferencia y desplazamiento de ciertas imágenes fotográficas, una especie de transhumancia iconográfica que carga de diversas significaciones a una misma imagen, como en el caso de este cacique Yoncón, que actúa como documento histórico, que va siendo testimonio de una realidad cultural histórica asociada a la educación, al arte, a los estudios antropológicos y, por supuesto, a la reivindicación de la cultura y de las producciones culturales del mundo mapuche. En diversos catálogos
de estas exposiciones. Por supuesto, en términos políticos también, participa como imagen que ilustra un discurso político, y son los mismos mapuches también que en este ámbito lo toman como un referente para sus reivindicaciones culturales étnicas, transformándolo en una verdadera, en un verdadero referente. Un amigo nuestro decía que esta era una especie de Che Guevara mapuche que siempre estaba presente en todas las producciones que los mismos mapuches hacían. Sobre todo asociado al discurso, al desarrollo del discurso político en documentos producidos por los mismos mapuches. O, por ejemplo, en la reivindicación de la lengua, ¿no? como un ejemplo de esa etnicidad. Y por supuesto en el ámbito turístico, en las postales, en las poleras, en la producción comercial y en la producción de los famosos souvenirs. Así se produce una hipervisibilización de los mapuches por la circulación de la imagen fotográfica. En este caso, nuestro imaginario se construye y se consolida sobre un solo referente. En el caso de Fueguino no sucede lo mismo, pero por motivos de extensión no lo vamos a tocar. Este era solo un ejemplo. Para finalizar, como podemos apreciar, los imaginarios de las alteridades mapuches, fueguinos y andinos están sometidos a diversas estéticas de visibilización e invisibilización que implican una dialéctica dentro o fuera del cuadro, que marca una presencia y una ausencia de determinados sujetos, tanto a nivel de la producción como de la circulación de las imágenes. De esta manera, nuestros imaginarios han ido siendo constituidos por esta especie de dialéctica, ¿no es cierto?, que nos hace de repente fijarnos en determinados sujetos o desfijarnos de esos determinados sujetos. Las modalidades de representación bajo las cuales se produce este proceso de visibilización, invisibilización fotográfica de los mapuches, fueguinos y andinos están fuertemente vinculadas a los procesos de cambio y concepciones estéticas de la imagen fotográfica, desde el retrato de estudio, pasando por la fotografía documental, hasta las estéticas de la fotografía de autor. Estas son las presencias y las ausencias que articulan nuestros imaginarios, que se superponen, cruzan y combinan en un constante proceso de resignificación de las imágenes fotográficas. El significado de las imágenes va a estar siempre entonces, como plantean los posmodernos, asociado a esos contextos discursivos donde están siendo actualizadas. Hoy día las imágenes fotográficas alimentan y constituyen nuestro imaginario, sirviendo como referente a nuevos procesos de visibilización e invisibilización étnica, como lo demuestra este volante reivindicativo mapuche, que toma como referente una fotografía de estudio del siglo XIX para reivindicar una actitud del guerrero que se rebela contra la situación del Estado Nacional. Siguiendo las palabras de Marcel Proust, que cita el antropólogo y documentalista Pablo Miranda, pero más allá de estas complejidades, reflexiones y sistematizaciones, es importante no olvidar que nuestros imaginarios latinoamericanos son la superposición de muchos días, de los cuales aún quedan muchos nombres y rostros que recobrar. Siguiendo las palabras de Marcel Proust, que cita el antropólogo y documentalista Pablo Miranda, los días antiguos recubren poco a poco los anteriores y se ven sepultados ellos mismos por los que les siguen. Sin embargo, si ese día antiguo, atravesando la lucidez de las épocas siguientes, sube a la superficie y se extiende en nosotros, a quienes cubre por entero, entonces durante un momento los nombres recobran su antigua significación, los seres su antiguo rostro, nosotros nuestras almas de entonces. Muchas gracias. A continuación, Pedro Meje nos va a presentar su ponencia. ¿Quieres sentarse acá? Buenos días. Primero agradecer la invitación de la Universidad Católica y por supuesto de los organizadores. Vamos a ver un caso bastante peculiar y nos vamos a plantear desde un punto de vista algo distinto al que lo ha hecho la doctora Alvarado en relación a un enfoque que podríamos llamar de alguna manera etnopsiquiátrico o etnopsicológico. Vamos a ver un caso donde las imágenes no importan tanto por lo que significan, sino por lo que hacen.
por su factor performativo, como diría Austin, o por su eficacia simbólica, como lo llamó Levi-Strauss ya casi hace 60 años atrás. La pregunta es, ¿puede una imagen salvar a una persona? De eso vamos a hablar. Y voy a intentar demostrarle cómo las imágenes lograron salvar no a una persona, sino que a muchas personas. Y que tienen que ver con una historia bastante particular. ¿Puede uno aniquilar lo que más desea por una falta de sentido del deseo? ¿Puede uno llegar a la abyección, a la traición, para después intentar redimirse en un giro fantástico, en una acción postrera? En definitiva, vamos a ver cómo ciertas acciones son recuperadas y salvadas en una construcción del imaginario, en una construcción de la visualidad, que va desde la fotografía, los grabados, a pasar inclusive a elementos performativos, diríamos teatrales. Hablaremos para esto, ¿no es cierto?, de la conquista de la contradicción, donde los conquistadores son capturados por sus sometidos en un plano de la existencia. Vamos a hablar de una guerra bastante sucia, que ustedes conocen, por eso la he elegido yo, que es la guerra que se produce, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del 19, entre el ejército de los Estados Unidos victorioso de la Unión después de la Guerra de Secesión, contra un grupo de indígenas extraordinarios, que es la Gran Confederación Dakota-Tetón, que logra una resistencia armada sorprendente. Para eso he elegido un personaje maravilloso, inquietante, fascinante y repulsivo. Por favor, la primera. Ahí está nuestro héroe. ¿Quién es él? Él es un hijo de colono, un hijo de pioneer, un hijo de personas que se aventuraron del Mississippi hacia el oeste y rumbo a la Rocallosa y se instalan en lo que podríamos llamar un territorio indio, en la frontera, un frontiersman. Y este hombre lentamente empieza a incursionar en algo extraordinario, que es la vida de los Cheyenne. Y se va involucrando en esa vida de una manera siempre a partir de una contradicción. Todo lo que él ama, todo lo que él quiere, todo lo que él sabe es Cheyenne. Pero los Cheyennes son sus enemigos. Mata al primer indio a los 11 años. Aunque él siente una gran proximidad a los Cheyennes, ya lo vamos a ir viendo. Bueno, después de eso, a los 15 años, se recluta en el famoso y legendario Pony Express, ¿no?, que eran jóvenes, ¿no es cierto? Él era el más joven de todos, tenía 15 años, que era este sistema postal, ¿no es cierto?, antes que llegara el telégrafo, y que permitía la unión, por supuesto, coast to coast, de la costa oeste con la costa este, a través de una cuestión absolutamente fascinante y mítica, que son estos jóvenes a caballos absolutamente frenéticos y enloquecidos, luchando contra bandidos, indios y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Sucede algo que es la Guerra de Secesión. Su padre fue muerto acuchillado por unos esclavistas, así que él siempre, aunque vivía en el sur, tenía una apetencia por las ideas nortinas y lucha de parte del ejército del norte, la Unión, durante la Guerra Civil. Eso lo endurece de una manera muy particular. Y terminada la guerra, no quiere volver a entrar al ejército. Algo en su mente ha cambiado, pero sí es reclutado por Sheridan, el gran general, como scout. La próxima, por favor. Y se empieza a construir a sí mismo como un sujeto de la imaginación. Aquí lo vemos con una mezcla bastante peculiar, con un sombrerito de explorador, pero con una camisa Cheyenne, en este hibridismo que él va consiguiendo. La próxima, por favor. Bueno, una fotografía sobre el legendario Pony Express. ¿Cómo monta él? Él monta ¿cómo?
Sioux. Él usa la técnica Sioux de montaje, por eso le da una velocidad y una capacidad legendaria. Él no monta como monta a los ingleses, ni siquiera a los vaqueros norteamericanos, él monta como indio. Él le enseñaron a andar a caballo a los indios. La próxima. Bueno, aquí hay una obrita que nos relata, ustedes pueden leer, es bastante aburrida, pero interesante. Ese Ruth que habla de este momento, ¿no? Se va construyendo el mito tan especial de este Cody, ¿no es cierto?, de nuestro querido Bill, que su primera acción valerosa es como perteneciente al Pony Express. Ustedes se dan cuenta la simbología que hay ahí que de alguna manera se va rescatando. La siguiente. Él, como militar, ¿no es cierto? Es un montaje que alude un poquito, ya él está maduro, de su paso por el ejército de la Unión en la guerra de secesión. Se acaba la guerra y viene el primer gran hito en la historia de Cody, que tiene que ver con una guerra muy sucia que se establece entre este ejército, que es un ejército muy duro, que ha salido de una de las guerras civiles más espantosas, que ya no es el ejército de antes de la guerra que perseguía a los indios, sino que es un ejército extraordinariamente feroz. Y ese ejército victorioso es el encargado de aniquilar a los indios en una arremetida feroz que tiene que ver con este pedazo de tierra maravilloso en sus riquezas minerales y agrícolas y forestales que quedan entre el Mississippi y la Rocallosa. Él se transforma en scout, que es explorador, pero todo lo que es un scout es lo que le han enseñado a los indios. Y todo su conocimiento indio empieza a ser utilizado contra los indios. Y ahí empieza, va la redundancia, la tensión. Él tiene un nombre indio, él fue bautizado por los Cheyenne. Siempre me cuesta aquí en la oscuridad pillar, pero para no mentirle. Él se llama Penthe Nauheu, que significa el hombre del cabello largo brillante. Así lo llamaron los Cheyenne. Y él es hermano indio. Está absolutamente compenetrado entonces de esa cultura. Y esto puede ser un poquito discutible, pero afortunadamente hay un hecho muy interesante. Durante la guerra, cuando el ejército él está en la guerra, estuvo en el 7º Caballería, la guerra de secesión. En esta guerra de extinción y de penetración blanca estaba en el 5º Caballería de Kansas. Él en un momento tiene un accidente, va solo por un bosque y tiene un accidente y queda solo y abandonado en una cueva. Están en plena combate entre indios y el ejército, y herido él en la cueva, con una pierna rota, lo pillan, una avanzada de Cheyenne. Y los Cheyennes inmediatamente lo ven, saben quién es, que es uno de los responsables de entregarle al ejército todas las claves para combatir de manera eficaz a los Cheyennes, y deciden matarlo. Pero en el grupo de Cheyennes está su hermano, que es lluvia que cae sobre la cara. Y lluvia que cae sobre la cara le dice a los demás Cheyennes, no lo pueden matar, porque es mi hermano de sangre. Y le perdonan la vida. Lo que nos está hablando entonces de una muy, muy especial relación entre estos dos mundos. El mundo del explorador, del pioneer, del hombre de la frontera, absolutamente involucrado con el mundo indio, el mundo Cheyenne y eventualmente Dakota. Termina la guerra, ¿no es cierto? Ustedes saben quién gana al final, a pesar del enorme esfuerzo que logra la Confederación de Sioux Dakota. Está la gran victoria sobre el general George Armstrong Custer, que ustedes deben haber visto cientos de películas.
en manos de Toro Sentado, Caballo Loco y Caballo Americano. Derrotan a este general legendario, los matan a todos, inclusive Custer, que es la última gran victoria de los indios, y después arremete el ejército y progresivamente los va aniquilando. Termina la guerra y pasan dos cosas. Viene la penetración del ferrocarril, y a esa gente hay que alimentarla. El gran esfuerzo de unir las dos costas a través del ferrocarril, el Union Pacific, el West Pacific y el Kansas Pacific, donde trabaja Buffalo Bill. ¿Por qué Buffalo Bill? Porque así lo llaman los indios, porque se transforma en el abastecedor de carne de búfalo de los ferrocarriles. Mata 4.280 búfalos en un mes, y de ahí los indios lo empiezan a llamar Buffalo Bill. Se acaba progresiva y rápidamente ese mundo, ¿no? Y nuestro querido amigo Cody empieza a sufrir el efecto del término de ese mundo, ¿no? Eso tiene dos consecuencias. La primera, queda cesante. Y la segunda, como toda persona que se respete, empieza a transformarse en un alcohólico fantástico, y se empieza a matar. Sucede algo extraordinario. El gran duque Alexis, que ustedes saben que es uno de los duques más conspicuos de la realeza rusa, visita, después de la guerra contra los indios, los territorios de las planicies. Y Buffalo Bill, aconsejado por Sheridan, le organiza una cacería fantástica, y matan los pocos búfalos que van quedando. Y descubre algo extraordinario en esto, Cody. Descubre lentamente que hay ahí una posibilidad de sobrevivir él. Y no solamente él, sino que también todos sus amigos exploradores, todos sus amigos cazadores, todos sus amigos tramperos y todas sus amigas también. Le va también con el duque. El duque le entrega muy a la rusa una serie de anillos llenos de diamantes y una pequeña fortuna, y decide salvarse. Decide salvarse a través de una estrategia de la imagen, de la reinstalación imaginaria de un mundo que él mismo aniquiló. Un mundo que él es el mundo que él más quiere. El mundo de la frontera, el mundo de los indios, el mundo de esa vida salvaje. Por favor, la próxima. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto?, con una Pawnee, que son unos indios, uno de los grupos Cheyenne, los Pawnee, que él se siente especialmente afecto a ellos, ¿no? Es una pariente de él, en definitiva, ¿no? Se va dando cuenta Cody, cosas como las que dice ahí abajo, ¿no es cierto? Siempre los indios fueron traicionados. Siempre cuando los indios se levantaron fue porque había una traición. Y va cambiando en su mente su perspectiva de las cosas. De ser el colaborador de la aniquilación, se transforma en el defensor de los indios. Pero quiere salvarlos, porque todos están muriendo alcoholizados, igual que él, y de aburrimiento, en condiciones realmente deplorables. La próxima, por favor. Se inventa así, una pinta bastante estrafalaria, que es una mezcla de militar, de explorador, con ese pelo que siempre impresionó mucho a los cheyennes, ¿no es cierto?, con su legendario rifle Lucrecia, un Winchester 73, por supuesto, de cañón recortado, lo que le da una velocidad de tiro estupenda, y empieza a construirse como mito después de la visita del gran duque Alexis, con sus amigos de la prensa, por supuesto. Y aquí viene el giro genial de la fantasía de Cody. La siguiente, por favor. Llama a su peor enemigo y a su más querido amigo, Toro Sentado, que es el único de los grandes jefes Sioux Dakota que habían sobrevivido. Caballo Loco lo asesinaron de una manera realmente deplorable, y Caballo Americano tuvo que arrancar a Canadá. Pero Toro Sentado está ahí y le dice:
todos los Sitting Bull le dice, te tengo una idea extraordinaria, estamos salvados. La próxima. Ese es él. Dice, me estoy inventando y vamos a inventar algo extraordinario, que tiene que ver con lo que más amamos. La vida antes de la penetración de la modernidad, antes de la penetración del ferrocarril, del telégrafo y de los blancos. La próxima. Ese era el mundo de ellos, ¿no es cierto? La próxima. Esas eran las ciudades de la pre-conquista. La próxima. Y aquí está, dice, vamos a hacer un show que se va a llamar El Salvaje Oeste, The Wild West. Vamos, todos sentados, escuchando esta cosa totalmente delirante, vamos a reconstruir en el imaginario y en la visión, a través de la fotografía, a través de los grabados y a través de una performance, ese mundo que tanto amamos y que ya no nos pertenece. La próxima. Esto, él arma entonces su circo, que empieza a viajar por todo Estados Unidos con un éxito maravilloso. ¿Qué es lo que hace el circo? Recrear la vida india, recrear las batallas de los indios contra los blancos, recrear todo ese mundo de la frontera y las planicies que ellos ya habían perdido. ¿Para qué? Para salvarse. Pues estaban absolutamente desencantados y desesperados. El giro es maravilloso porque Cody y todos los sentados recrean ese mundo en lo imaginario, en la farándula, ¿no? Que es la única forma en la cual podrían llegar a salvarse. Porque todo lo que aman, todo lo que desean, lo destruyó Cody y su gente. No sé si captan el giro estupendo. El próximo. Bueno, aquí hay un póster, ¿no es cierto?, de cuando va a París, a Francia, y se compara a Napoleón. Él va a conquistar con sus indios París y Europa y el mundo. Y aparece el caballo blanco y ahí está él, con esa tenía estrafalaria que lo conocemos de Buffalo Bill. La próxima. Y aquí está el maravilloso show, donde se hacen cosas extraordinarias, que tienen un éxito en América y en Europa fantástico. Y él, con sus indios, son totalmente espectaculares. Cuando llegan a Italia, se encuentran con un gran príncipe italiano noble, de mucha plata en Milán, y el príncipe tiene sus caballos. Y le dice a Buffalo Bill, me impresiona lo buenos jinetes que son ustedes. Yo tengo, dice el príncipe, 16 caballos que son indomables. Y ustedes saben cómo doman los caballos los europeos. Son los lateros, ¿no es cierto? Primero los acarician, después los bañan, después le ponen un pañito, después una monturititita, después una montura, y al mes se atreven a subirse. El Buffalo Bill le dice, con su amigo Toro Centauro, que siempre andaba al lado con esos penachos Dakota impresionantes, yo te lo amanso en media hora, te dejo todos tus caballos listos. Eso se subieron los indios, ¿no es cierto? Todos sus amigos Pawnee, Dakota y Cheyenne que habían sobrevivido al alcoholismo y a las balas, y le amansan los caballos al príncipe en un par de minutos, lo que los transforma, tiene un impacto mediático, esta forma Sioux de domar caballo, que es la que conocemos nosotros en nuestros rodeos, que es una forma india de domar, no europea. Nosotros creemos que siempre los caballos se domaron como los domamos en nuestros rodeos y en los rodeos norteamericanos. No, esa es la forma india, la forma de las praderas para domar un caballo. Entre otras cosas, la siguiente. Esto es ya fantástico. Era el momento de la máxima culminación del show, que tiene que ver con la Frontiers Woman. De repente aparecían mujeres montadas, pero miren cómo están montadas ellas. Estamos en entre el año 1876 y el año 1904 funciona este maravilloso show en dos versiones. Si se fijan ustedes bien, las mujeres van montadas con las piernas abiertas sobre el caballo, lo que era impresentable, imposible. ¿No? Por primera vez, el público occidental y moderno veía mujeres con las patas abiertas arriba de un caballo.
generaba un efecto de salvajismo, ¿no es cierto?, de expresividad estupendo. Buffalo Bill y sus indios no solo son defensores de los derechos de los indios, sino que defensores muy particulares de los derechos de la mujer. De esta mujer que se pone pantalones y por primera vez se atreve a abrir las piernas y montarse sobre un caballo. Es un símbolo de la liberación femenina hasta el día de hoy. Se lo debemos al show de nuestro querido Buffalo Bill. Todo esto es imaginario, todo esto no existe. No sé si se están dando cuenta el giro estupendo de Toro Sentado y de Buffalo Bill en esta recreación, para salvarse ellos y para salvarlas a ellas también, que habían quedado en ninguna parte. La próxima. Una persona que yo sé que ustedes aman, ¿no es cierto? Calamity James. Ella era la máxima expresión de la frontierswoman. Ella era scout, exploradora del ejército, del 3º Caballería. Señora muy respetable. Alcohólica como todos ellos, Toro Sentado, Buffalo Bill. Todos eran alcohólicos y puta también porque, bueno, era parte del perfil que se exigía en la frontera. Miren cómo está montada ella. Ella muy tempranamente fue exploradora. Esta mujer que interviene en el mundo de los hombres con un éxito absoluto. Era una tiradora fantástica. Y genera una expresión de salvajismo, pero sobre todo de libertad. Por eso que para nosotros todavía, ¿no es cierto?, esas mujeres del oeste norteamericano son como de blue jeans y muy liberales. Tiene que ver con esto. Esa imagen que nos instala este Wild Wild Show de Buffalo Bill. La próxima. Bueno, ahí hay una escena de ataque a la diligencia, otro clásico, ¿no es cierto?, donde vienen los indios y atacaban las diligencias y qué sé yo, y reproducían este mundo de violencia, pero que era el mundo de ellos, ¿no es cierto?, este mundo de violencia en estas performativas que tienen que ver con un manejo muy sutil de la imaginación. Lo que me interesa aquí que esta cuestión, que bueno, transformó en inmensamente rico a Buffalo Bill y a Toro Sentado, aunque después se lo anduvieron desperdiciando todos, porque es la filosofía de ellos un poco. Nadie pensó en ahorrar, por ejemplo, cosas por el estilo. Es una construcción fantástica, ¿no es cierto?, que no solo les permite vivir como grandes millonarios, sino que les salva la existencia. La próxima. Bueno, aquí hay una maravillosa foto para que ustedes se den cuenta de las dimensiones que tenía el Wild West Show. Tomada el año 2 en San Francisco. Ese es el staff, ¿no es cierto?, permanente del show. Indios, mujeres, hombres de ese mundo en extinción que reviven en lo fantástico, que reviven a través de un giro de la fantasía. La próxima. Bueno, de esto después Gastón les va a hablar con más propiedad. Es tan potente esta imagen que perdura hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Este Far West, este lejano oeste que nos instala Buffalo Bill como un espacio de la libertad, como un espacio de la convivencia entre los indios y los hombres de la frontera, donde las mujeres son muy importantes y muy protagónicas, cosa que evidentemente en el 19 no era así, protagónicas porque eran las exploradoras, ¿no es cierto?, de un regimiento, así de importante. El cine, evidentemente, nos retoma esta idea del circo y la lleva a formato cine, ¿no es cierto?, y pervive hasta nuestros días. Esta idea entonces catalizó de manera tan fuerte en nuestros imaginarios que hasta el día de hoy la tenemos presente. Y como muestra de esa enorme presencia, la próxima, por favor. Clásicas películas que ustedes más de alguna vez han visto sobre Buffalo Bill y los indios, por supuesto. Es todo lo mismo de ese mundo de la frontera. Que nos lleva a un espacio de la libertad, de la aventura, de lo impredecible, del amor, del sexo, del odio, de una cosa bien intensa. La próxima.
Bueno, otra película legendaria del año 44 sobre Buffalo Bill. Estas son las más legendarias. La próxima. La famosa Paul Newman, que es estupenda, donde de alguna manera Toro Sentado se agarra para el hueveo a Buffalo Bill todo el tiempo. Es una película estupenda. La próxima. La lista de películas sobre Buffalo Bill. Algo nos toca, algo nos salva en este género. Esta construcción fue una construcción del salvataje en nuestro contexto de la modernidad. Para Buffalo Bill, para Toro Sentado, para Calamity James, para todos sus amigos y amigas y para nosotros también. Es en definitiva un signo, como diría Levi-Strauss, eficaz. Nos sana, nos cura y de ahí esa apetencia. Aquí no están ni los libros ni las obras de teatro, que son una cantidad fantástica. La próxima. Bueno, para las conclusiones, esta maravillosa, ¿no es cierto?, este póster del año 75, que es una alegoría estupenda de lo que es esto, el Far West. Y en el centro, como una especie, igual que en la Capilla Sixtina de Moisés, está nuestro héroe, ¿no es cierto? Coronel William Friedrich Cody, que no era coronel, entre paréntesis, era un vulgar subteniente, pero él se pone coronel porque suena mucho mejor. Todo es falso, pero todo es cierto. Bueno, a modo de conclusiones, podríamos decir que lo único que soy son ellos, lo que se da cuenta él. Buffalo Bill no es él, sino que son los indios, son sus amigos. Y eso él lo aniquiló. De ahí viene el estado de desesperación cuando se acaba este mundo. Y es entonces una conquista que no se dio en otras partes de América, donde los responsables del desastre, los indios, son indios de manera importante. Buffalo Bill fue bautizado como Cheyenne, como pelo largo que brilla al sol. Él combate con mano amarilla, mano a mano, pero no combate ni con pistola ni con rifle, sino que combate a la manera india las praderas, que es el golpe de muñeca, que no sé si ustedes lo conocen. Se lanzan a todo galope dos guerreros y la única manera que tú puedes matar a tu enemigo es golpeándolo con la palma de la mano en la nuca. Entonces es un espectáculo estupendo. Vienen los dos a toda velocidad y tú tienes que calcular maravillosamente dónde está la nuca de tu enemigo y golpearlo. A esa velocidad lo matas instantáneamente. Cómo él mata a su gran enemigo mano amarilla es a la manera india, no a la manera blanca. Lo sacó, que se dio una colt y le pegó un balazo en la cabeza, no. Lo mata con el golpe de palma, que es una técnica totalmente muy sofisticada, ¿no es cierto? Todo en él es indio. Bueno. El acto final de la ilusión, ¿no es cierto? La restitución del enemigo. Esto es muy interesante. ¿Cuál era el acto central del show? Era la muerte de Custer. Se reproducía la batalla, ¿no es cierto? Little Big Horn, donde muere el general Custer, que también amaba a los indios, ¿no es cierto? Por eso usaba el pelo, ¿no es cierto?, a lo Crow. Aquí es un peinado así bien sofisticado. Era muy pintamono nuestro Custer. Y también tenía esa apetencia ambigua por lo indígena. Esto es muy importante, no es gratuito. Yo creo que el acto central de la actuación de este show tiene que ver con esa muerte del blanco. Esa muerte del blanco en manos de Toro Sentado, Caballo Loco y Caballo Americano, que es Custer, que es la simbolización de la moneda como una especie de venganza o una especie de instalación del triunfo de lo indígena, pero en la farándula, en el show. Ahí yo creo que hay una indicación clarísima de cuál era el sentido de este show, este sentido profundo en una clave de la existencia, del quiero seguir viviendo. Me salvo en lo fantástico, recreo lo imposible. Un pasado perdido, evidentemente. En una performativa. Y ahí está lo genial de Cody. Se salva a él, salva a sus amigos
en un acto fantástico, en una recreación de un mundo que él aniquiló. Muchas gracias. Bueno, lo que yo les voy a presentar es un trabajo que se llama La flecha llega por la espalda, el western como paradigma representacional del indígena latinoamericano. Esto es parte de una investigación que estoy desarrollando hace algunos años y como bien dice el título, lo que yo estoy viendo es de qué manera a la hora de representar a los indígenas latinoamericanos en la producción cinematográfica, finalmente uno puede ver que esta representación está sustentada en el modelo que se articula a partir del western, el género norteamericano por excelencia, y que dialoga bastante con lo que planteaba hace un momento el profesor Meje. En primer lugar, los indígenas en el western. Acá ustedes están viendo una escena de la filmación de La Diligencia, película de John Ford del año 39. Pueden ver a los indígenas en la parte superior. Y lo que están viendo estos indígenas es la diligencia que va pasando, digamos, por el valle y que ellos van a atacar. Esta película corresponde al primer momento de la representación del indígena en el cine, en el western particularmente. Ahora, ¿cómo yo he caracterizado y he visto, digamos, al indígena en el western? En primer lugar, el western se caracteriza porque ha representado de manera permanente a los indígenas dentro de sus producciones. De hecho, un sello característico de este género es que hay indígenas como parte constitutiva, digamos, de cada una de las producciones o de la gran mayoría de estas producciones. En segundo lugar, el otro, este indígena, pasa a cumplir funciones específicas dentro del relato cinematográfico, pero siempre desde una alteridad radical. Es decir, siempre el indígena está al otro lado de la frontera de la civilización, podríamos decir, está mucho más cercano a la naturaleza. Hay una especie de frontera cultural que demarca el western como ningún otro género en el cine. Y lo interesante es que el indígena aparece sumamente convencionalizado en este género y desde esta convencionalización es que se irradia hacia otras producciones, particularmente lo que yo he estado viendo es con respecto a las producciones latinoamericanas. Una manera de analizar la construcción de la imagen del indígena del western es a partir de una categoría que originalmente desarrolló el profesor Meje a partir de un proyecto de investigación previo que teníamos y que básicamente tiene que ver con estos elementos estables que estarían un poco componiendo, construyendo la imagen del indígena en el western. Un primer punto, los actores. ¿Quiénes son los que representan a los indígenas del cine? Ese es un tema que es interesante, ya que en un primer momento los primeros westerns tenían a mexicanos como representantes de los indígenas. Después fueron esencialmente actores norteamericanos, es decir, actores blancos, y en el último tiempo, a partir de Danza con Lobos, son los mismos indígenas que se están autorrepresentando. El idioma. ¿Cómo hablan los indígenas en el western? En un primer momento, los indígenas no hablaban, solo hacían señas y gritaban. Posteriormente hablan en inglés. Y eso es un tema también interesante. La forma que finalmente hablan los nativos americanos a través del cine es en el idioma del país productor de la imagen. Y ese es un tema interesante, es decir, la estrategia de representación lingüística es constitutiva de esta imagen y en el caso de este género, en general, se genera una ficción, digamos, y que como espectadores nosotros pasamos por alto. No nos llama la atención que aparezca Cochise, el gran jefe indígena, hablando inglés. No tenemos problema. En las últimas producciones, el indígena habla su lengua, su propia lengua. También en los años 70 se dio un periodo muy breve donde los actores aprendían diálogos muy puntuales en lengua indígena, ¿sí? Pero no eran diálogos muy puntuales. Y un aspecto que también es interesante tiene que ver con la flecha. En general, el ataque indígena se caracteriza por la utilización de flecha. Es decir, el marcador étnico de este ataque es que finalmente el indígena utiliza flecha. Pero un tema que además me llama la atención y que es un poco lo que les voy a mostrar en esta ponencia en especial, es que además el indígena clava estas flechas por la espalda. No sé si se fijaron cuando el profesor Meje mostró era un cómic, un libro, digamos, cuando está Buffalo Bill en el Pony Express, la flecha, digamos, que tenía en el bolso llega por la espalda, ¿sí? Y que es un elemento también súper interesante y altamente convencionalizado. Los indígenas generalmente clavan las flechas por la espalda. Otro aspecto, y que lo ha trabajado también la profesora Alvarado, tiene que ver con la indumentaria, cómo se visten estos indígenas en el cine.
Y lo interesante es que finalmente acá no hay ningún tipo de, digamos, referencia cierta a cómo se vestían estos indígenas. El indígena en el western se viste a partir de distintas culturas. Por ejemplo, el tema de los penachos pertenece a una cultura, las danzas que hacen pertenecen a otra, y finalmente se crea un indígena cinematográfico, digamos, que es una entidad media neutra y que está altamente convencionalizada y que se irradia. No sé si ustedes se recordarán de este comercial de Camino a no hablar, de Firestone, ¿sí? Con Patricio Alarcón se llamaba. Ese de Camino a no hablar, eran muy chicos, no habían nacido para eso. Pero es súper interesante porque ahí los indígenas que aparecen representados son el típico indígena del western. ¿Y por qué lo utiliza esta campaña publicitaria? Porque esa es la imagen que uno tiene en el imaginario de lo indígena en el cine. Es decir, no había problema a la hora de identificar a este indígena que estaba escuchando el camino antes de cruzarlo, de eso se trataba. Otro aspecto tiene que ver con las pinturas corporales. Y básicamente me refiero a las pinturas de guerra. Es decir, en el cine, en el momento, en el western particularmente, en el momento de atacar a los blancos, aparecen una serie de pinturas corporales. Y que en el lenguaje común de nosotros también se utiliza esta idea de las pinturas de guerra, ¿no? Anda con las pinturas de guerra cuando una persona está en una actitud agresiva. Y ese también es un elemento constitutivo del indígena en el cine, del western, y que se irradia a otras producciones. Finalmente, el tema de los campamentos y de las viviendas, los famosos tipis, que como ustedes vieron también en la ponencia del profesor Meje, también son un elemento constitutivo de esta cultura, de esta alteridad indígena. Es decir, el tipi por excelencia es la vivienda indígena. Y es curioso que eso también se haya trasladado a Latinoamérica en circunstancias que las viviendas indígenas son radicalmente diferentes. Aquí hay una imagen que un poco sintetiza todo lo que les estoy hablando. Este actor se llama Henry Brandon, es un actor alemán y que tiene el papel principal de una película de John Ford que se llama Los centauros del desierto. Aquí lo están maquillando y él en un momento le pregunta a John Ford por qué le había dado ese papel, que además es un papel principal, como jefe indígena. De hecho, no sé si conocen la trama de Centauros del Desierto. John Wayne sale a buscar a su sobrina que ha sido secuestrada por los indígenas, en compañía de su sobrino, que era el hermano de esta chica, y la película es básicamente darle cacería al grupo, a la tribu de Scar, que es este indígena. Él le pregunta en un momento, el actor Brandon, a John Ford, ¿por qué lo elige para el papel? Si él era alemán, tenía los ojos azules, era sumamente blanco, y cómo él tenía este papel de indígena. Y John Ford le dice que no hay problema, que justamente refuerza esta construcción que se ha venido haciendo en el cine, donde los espectadores no van a tener problema para identificarlo como indígena, ya que está caracterizado como tal. En circunstancias que acá ustedes pueden ver que salta a la vista que el tipo no es un nativo americano. Ahora, ¿cómo se ha representado lo indígena latinoamericano en el cine? En primer lugar, lo que yo he visto es que se repiten una serie de íconos provenientes del western. Y esto ha sido sumamente interesante para mí, ya que estas mismas categorías que yo les mencioné hace un momento, estos iconos clave, se repiten de manera regular en las representaciones latinoamericanas, donde se representa a indígenas latinoamericanos. Y, de hecho, ¿por qué se utiliza esto? Es un poco una de las hipótesis que manejo. ¿Por qué se repite este indígena al western a la hora de representar a los nativos latinoamericanos? Tiene que ver que esta es la imagen que está instalada. Es decir, se eliminan las lecturas ambiguas. Al caracterizarlo como un indígena del western, no hay problema en identificarlo como tal, como indígena. Y, como les mencionaba hace un momento, uno de los elementos recurrentes en estas producciones tiene que ver con la utilización de flechas. Es decir, la flecha claramente denota esta etnicidad. Y particularmente las flechas que se clavan en la espalda de los blancos. Y yo les voy a mostrar brevemente algunos casos en el tiempo. El primero es Pampa Bárbara. Esta es una película argentina del año 45 y que básicamente muestra cómo hay un fortín del ejército argentino que es atacado por indígenas. Otra película es Jíbaro. Esta es una película de serie B norteamericana del año 54, donde los Chuar, digamos, aparecen atacando a un grupo de blancos y también lo hacen por flecha y por la espalda. Esta película es La Selva Esmeralda. Está ambientada en lo que sería la selva de Brasil y indígenas, digamos, de ese lugar se les denominan ambicuara, que no tienen nada que ver con la producción que aparece acá, como aparecen representados. A la hora de atacar al blanco también lo hacen por la espalda y con flecha.
Y finalmente una película que he estado trabajando bastante en el último tiempo que se llama La Araucana, una película del año 71. Esta película fue dirigida por un director español, Julio Coll, que se rodó en buena parte en Chile y recrea el poema épico de Ercilla. Pero lo interesante es que los mapuches que aparecen representados acá están bastante westerizados, podríamos decir. Y les voy a mostrar algunos fragmentos de estas películas. Está bastante oscura porque se supone que el ataque es por la noche. Como ustedes ven, un elemento que también proviene del western, a propósito de lo que hablaba el profesor México en el Séptimo Caballería del general Custer, es que en varias producciones, a la hora de que están siendo atacados por los indígenas, aparece otro grupo, generalmente, que los rescata, digamos. En esta película ocurre exactamente lo mismo. Llegan refuerzos justo en el primer momento, que es lo que está viendo acá ustedes. Y ahora viene un pedacito de la película Jíbaro. ¿Qué sucede? Ahí. Jíbaro, no hay ninguna duda. Ahora ve y díselo. Esto también es un elemento del western, Sí, no identificar al grupo atacante a partir de la flecha. Cavado una tumba. ¿Ese otro hombre de hierro? Sí. Despierta. Ya está aquí. Jedi.
La flecha con fuego también es parte del western. De hecho, si se dan cuenta, acá no tiene ni un sentido tirar flechas con fuego si están en una caverna. Y aparece también el tema del séptimo caballería. Y ahora viene algo de la selva esmeralda. No sé si conocen la trama, se supone que este tipo está buscando a su hijo que fue secuestrado hace 20 años por los indígenas. Y se interna en la selva buscando al hijo y aquí les voy a mostrar el momento justo en que lo encuentra. Ese es el hijo. Y ahora de la Araucana. La flecha se la sacaron a Pedro Valdivia. Tened cuidado. Esta flecha es... Nunca he visto otra igual. Esta es la escena final. Ese es Lautaro, que a la hora de esta estrategia de quién representa a los indígenas es un actor venezolano. En general lo latinoamericano es... ¿Cómo se cierra esto? Voy a irme a la presentación. Y a modo de conclusiones...
Primero que nada, uno lo que puede ver a partir de este ejercicio es que hay una estrategia global de representación del indígena en el cine y que principalmente está potenciada por la industria norteamericana, particularmente por el western. En segundo lugar, dos conceptos, el código sémico, esta idea de que finalmente hay una alta convencionalización de ciertos sujetos en el cine. Roger Barthes lo hace a propósito de los romanos en el cine, esta idea de que todos los romanos en las películas de Hollywood aparecen con chasquilla, digamos, algo muy típico para la Semana Santa, digamos, cuando nos muestran todas esas películas. Él señala que justamente hay una alta convencionalización porque de esa manera funciona el cine, instalando, digamos, una lectura bastante particular de quién es el representado. En el caso de lo indígena, esto opera perfectamente. Otro concepto también útil es el tema de lo verosímil en el cine. Es decir, no son indígenas reales, sino que son indígenas verosímiles, son indígenas que aparecen ante los espectadores como indígenas creíbles, pero no reales. Y por eso funcionan también. De hecho, hace poco me tocó estar en una ponencia que estaba en un congreso con Margarita y Pedro en México, y mostraban cómo todos estos movimientos neochamánicos, ¿sí? de terapia alternativa, por ejemplo en Colombia, a la hora de vestirse no utilizaban los elementos, digamos, de la vestimenta del chamán colombiano, sino que más bien ocupaban los penachos de los indígenas del western, para justamente prevenir esta lectura errónea de que finalmente él es un indígena. Acá en Chile sucede algo similar. Y lo que a mí me interesa, porque estoy haciendo esta investigación, es que finalmente el cine es el gran medio que finalmente termina construyendo estos imaginarios sobre la alteridad. El discurso racista sobre lo indígena principalmente se ha articulado desde la producción cinematográfica. Eso sería. Muchas gracias.